En este video analizaremos la respuesta del sacerdote Luis Toro a la pregunta que le hizo un pastor sobre el bautismo. Así que vale la pena a que me acompañes hasta el final de este maravilloso análisis. Así que bienvenido y aquí está el video. Usted sabe bien que la palabra bautismo en hebreo significa bautismo o baptis. Excelente pregunta que hace este pastor, y vean ustedes cómo se queda sin palabras al final. Observen ustedes este video del sacerdote Luis Toro. Que las tres significan sumergir. Sumergir. La Iglesia Apostólica no aparece que haya bautizado un bebé. La pregunta es esta. Si el bautismo significa sumergir, ¿de dónde sacaron ustedes los bebés para bautizar? Si no tienen base bíblica. Con mucho gusto. Él me dice que si yo no sé que bautismo significa sumergirse. Sí lo sé. Y entonces, ¿por qué no sumergimos? Porque es que el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 8, San Juan dice que bautismo ciertamente es sumergirse, pero que hay dos maneras de sumergirse. Una, sumergirse en el agua. Y ese era el bautismo de Juan, así lo hacía Juan. Y otro, no sumergirse en el agua, sino sumergirse en el Espíritu Santo, y así lo hacía Cristo. Y el texto lo vamos a leer, porque él lo aclaró muy bien, que en hebreo era no sé cómo, y en griego no sé qué más, y en latín no sé qué más, pero que todos coincidían que el bautismo significa sumergirse. Entonces, ¿qué significa bautismo? Vamos a ver entonces por qué no nos sumergimos en el agua. Marco Espero 1, entienda 8. este pastor. Yo, excelente, a la verdad, como lo explica. os he bautizado. ¿Qué significa bautismo? Juan dice, yo los he sumergido. Quiten la palabra bautismo. Donde está la palabra bautismo, hay que entender que es sumergirse. Yo a la verdad los he sumergido Con agua. con agua, en el agua. Ahora vamos a ver dónde nos va a sumergir Cristo. Quiten la palabra bautismo. Vamos a poner sumergirte. Pero él, Bautismo significa sumergirse. Él lo va a sumergir. pero él os va a sumergir con Espíritu Santo. Entonces, ahí está muy claro. Ahí está muy claro. Pues bien, aquí Luis Toro dice, nosotros no sumergimos en el agua porque hay dos tipos de bautismo o sumergimiento. Primero está el sumergirse en el agua, como lo hacía Juan el Bautista. Segundo, está el sumergirse en el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros, en lugar de sumergirnos en el agua, pues nos sumergimos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él dice que en San Marcos, capítulo 1, verso 8, deja bien en claro que hay un sumergimiento en el agua y uno en el Espíritu Santo. Con eso, Juan quiso decir que el bautismo en agua o el sumergirse en agua ya no es válido, ya que sumergirse en el Espíritu Santo es mejor. ¿Será verdad eso? ¿Será que la Biblia apoya esa doctrina de sumergirse en el Espíritu Santo y no en el agua? Ahora, vamos a ver a qué se refirió Juan con el bautismo del Espíritu Santo o con sumergirse en el Espíritu Santo. En San Mateo, capítulo 3, verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Noten cómo Mateo registra lo que dijo Juan el Bautista. Mateo dice que serían bautizados con
el Espíritu Santo y con fuego, mientras que Marcos solo dice que sería con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto? ¿A qué se refirió realmente Juan aquí? En Hechos capítulo 1, verso 4, y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados o sumergidos con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Noten lo que Jesús está repitiendo aquí. Es lo que dijo Juan el Bautista, y esa es la promesa que había sido hecha de que serían sumergidos, bautizados en el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, en el versículo 8 Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A qué bautismo se estaba refiriendo Juan el Bautista? A la venida del Espíritu Santo, al derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre los discípulos. Ahora, ¿se cumplió esto? Sí. En Hechos capítulo 2, verso 1 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Noten, mis amigos, amigas, hermanos y hermanas, que la Biblia no apoya eso que dijo Luis Toro, de que ellos no practican el bautismo por agua o sumergirse en el agua de grande, porque el Espíritu Santo nos bautiza o nos sumergimos en el Espíritu Santo, dijo él. Pero en realidad a lo que Juan se estaba refiriendo era a esta promesa de que ellos serían llenos del Espíritu Santo. Y noten ustedes aquí que no está hablando de criaturas, de bebés, está hablando de los apóstoles, de gente ya adulta, de gente grande. Por eso, mi apreciado, usted y yo tenemos que estudiar la Biblia en su contexto. ¿Qué es lo que realmente quiso decir Juan cuando dijo eso? ¿A qué se estaba refiriendo? Por lo tanto, no es válido que él diga, es que hay dos tipos de bautismo. Uno es por agua, otro es por el Espíritu Santo. Entonces nosotros, en lugar del agua, nosotros hemos escogido el del Espíritu Santo. Eso es sacar de su contexto el versículo. Entonces, ¿cuál es realmente el bautismo bíblico? El sumergirse bíblico. En primer lugar, vale la pena hacernos la pregunta: ¿cuántos tipos de bautismos hay o cuántos tipos de sumergirse hay? En Efesios capítulo 4, verso 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Aquí el apóstol San Pablo lo que está diciendo es que hay un solo tipo de bautismo, no hay más. ¿Y cuál es ese tipo de bautismo? Bueno, vamos entonces a ver en Mateo capítulo 3, verso 13. Y este es el mejor ejemplo del verdadero bautismo. San Mateo capítulo 3, verso 13 y 16 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí está la única forma de bautizarse, el único tipo de bautismo. Hay un solo bautismo, no existen más. A eso se estaba refiriendo Pablo. Y la forma de bautizarse o el tipo de bautismo bíblico es sumergirse en el agua y al mismo tiempo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y eso está clarísimo cuando Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, dice el versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios, refiriéndose al nacimiento espiritual. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Noten lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, que el que no naciere, noten, del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué pasó con Jesús en su bautismo? Él se sumergió en el agua, pero también el Espíritu Santo vino sobre él, es decir, él fue ungido por el Espíritu Santo. Eso es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Tú necesitas sumergirte en el agua y necesitas sumergirte en el poder del Espíritu Santo para que puedas ser una nueva criatura. Por lo tanto, mis apreciados, el bautismo bíblico va de la mano con agua y Espíritu Santo, porque ahí es donde uno nace de nuevo. Por eso no es bíblico lo que está diciendo el sacerdote Luis Toro, porque aquí Jesús lo que está dejando bien claro, que todo aquel que desea entrar en el reino de Dios tiene que haber nacido del agua y del Espíritu Santo, tiene que haber abandonado la vida antigua, la vida de pecado. A eso se estaba refiriendo al decirle a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Nicodemo, porque él estaba rechazando a Jesús, pero para que pudiera entrar en el reino del Señor, tenía que aceptar a Jesús, tenía que tomar una decisión, hacer un cambio de vida. Y eso solo es posible sumergiéndose en el agua y en el Espíritu Santo. Ahora, en San Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Noten, mis apreciados y mis apreciadas, que la salvación tiene que ver con una decisión. Los que escuchen la predicación del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, su muerte, su resurrección. Bueno, cuando la gente escuche el mensaje de la salvación, entonces tiene que tomar una decisión, o creer, aceptar a Jesucristo como su único Salvador, o rechazarlo. Ahora, si cree, acepta a Jesús, entonces la evidencia es sumergirse en el agua. ¿Por qué? Porque de esa manera está diciendo, hoy creo en Jesús, lo acepto como mi Salvador personal y abandono el viejo hombre de pecado. Pero si rechaza, dice la Biblia, entonces se va a perder. Noten que la Biblia está clarísima. Tiene que haber una decisión. Ahora, un bebé, imposible que tome una decisión. Tenemos otros textos que nos van a ayudar a entender esto. En Hechos capítulo 8, versos 5 y 12 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así hombres
como mujeres. ¿Te das cuenta que el bautismo es inmediatamente después de haber escuchado el mensaje del evangelio? Así que, mi apreciado, está clarísimo que solamente se puede bautizar cuando ya tenemos conciencia del pecado, cuando ya realmente tenemos suficiente edad para tomar la decisión de seguir a Cristo, aceptarle como nuestro Salvador personal. En Hechos capítulo 8, verso 35 en adelante. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado o sumergido? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Noten, mis apreciados y mis apreciadas, que todos bajaron a las aguas del bautismo o se sumergieron. Siempre fue cuando escucharon el mensaje del evangelio. Pues este hombre dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es mi Salvador. Entonces los dos bajaron al agua. Felipe sumergió a este hombre y salió del agua como una nueva criatura. Por eso dice Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿para qué se debe de bautizar? En Hechos capítulo 2, verso 37 dice: y al oír esto, se compungieron de corazón o se dolieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten que el texto bíblico dice que al escuchar el evangelio lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento te lleva a decidir por Cristo Jesús como tu Salvador personal. Entonces el siguiente paso es sumergirse en el agua. Por eso que uno se bautiza para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Por eso, mi apreciado, es que el bautismo va de la mano con el Espíritu Santo, porque ahí es donde uno es sumergido al mismo tiempo en la presencia del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 41: así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, sumergidos, y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. El bautismo es lo que te lleva a unirte a la iglesia, a la familia de Dios. Esa es tu entrada para formar parte del pueblo de Dios. Saben, mis apreciados, cuando estudiamos la palabra de Dios es clara. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios pues no nos miente. Ahora, es por eso que el libro de Romanos capítulo 6 del verso 1 en adelante nos aclara más todavía. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Noten lo que está diciendo el apóstol San Pablo, que el bautismo es simbólico y simboliza la muerte, sepultura y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol San Pablo dice que somos muertos en el pecado a través del bautismo al ser sumergidos, pero también estamos sepultando nuestro pecado, estamos dejando el viejo hombre ahí para que entonces al salir del agua, dice el apóstol Pablo, estamos resucitando con Cristo a una nueva vida. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A partir de ahí, mi querido, cuando uno nace a través del bautismo, al mismo tiempo uno ahora es guiado por el Espíritu Santo, porque ahí el Espíritu ahora se manifiesta con poder a la vida del nuevo creyente. Y el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice Isaías que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, no sirve. Por eso es que ese viejo hombre ha quedado sepultado, ahora ha nacido de nuevo y está revestido de la justicia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso, mi apreciado y mi apreciada hermana, el bautismo en agua es muy importante, porque es a través del bautismo que usted y yo estamos dejando atrás el pasado, la vida antigua, para una vida nueva en Cristo Jesús, para que entonces podamos entrar en el reino de los cielos, porque de ahí el Espíritu Santo guiará cada paso que demos en este mundo. Ahora, ¿por qué es importante el sumergirse en el agua? Porque es un mandato divino. Cristo le dijo a sus discípulos, vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, mi apreciado, es que el bautismo que todos los cristianos practicamos, que es sumergir a la persona en el agua, todavía sigue vigente. No hay otra forma de bautizar a las personas más que solamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el río Jordán. Así que, mi apreciado que me escuchas, yo no soy nadie para convencerte ni cambiarte de religión. La decisión es tuya, pero Dios nos invita a que podamos obedecerle y seguir las instrucciones de su palabra. Ahora, antes de terminar, si te gustó este video, dale like y compártelo en tus redes sociales. Y no te olvides dejar tu comentario aquí abajo, porque por cada like, por cada compartir y por cada comentario aquí abajo, YouTube va a recomendar este video a más personas en el mundo. Por eso es importante para mí tu apoyo. Ahora, si usted está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este maravilloso estudio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios haga prosperar todo lo que toca en tus manos hoy, mañana y siempre. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.